los parásitos. Mi causa es la causa del pueblo. Segundo bloque de este programa especial y repasábamos con Diego el final, lo que escuchábamos antes en los cierres de campaña, en el momento en que asumía Obregón Cano, y una frase que nos llamaba la atención: si tengo el dolor por los que me faltan, los que no están. Yo pienso que la referencia directa de esa frase, que es el discurso en la legislatura, justamente el 25 de mayo del 73, hace referencia a los asesinados de Trelew, a los muertos de Trelew. Tengamos en cuenta que hacía poquitos meses antes, eso fue agosto del 72, que había tenido lugar esa masacre en la base de Almirante Sar. Y no solamente allí, sino que yo creo que hay el gobierno, los discursos de Obregón están inspirados. Vos fíjate que hay otra palabra que es recurrente, que es la palabra juventud, ¿no? La juventud, queremos decirle a la juventud tal y tal cosa que... Sí, tanto Obregón Cano como Atilio López en sus discursos lo ponían así en primer lugar. Es decir, son un sujeto, la juventud es vista como un sujeto ya, en ese momento como un sujeto político prioritario, que además creo que es uno de los principales soportes de la campaña de Obregón Cano y por supuesto del horizonte que se había trazado. Y tenía por fondo eso, ese hecho terrible que no había sido terminado de digerir socialmente todavía, que fue la masacre de Trelew. En una de las imágenes veíamos también a Mosé, ¿no? Siempre cerca de Obregón Cano. Sí, el Centro de Documentación Audiovisual, que es donde está sacado casi toda este material fílmico, este material de archivo, dirigido por la profesora Silvia Romano, ha hecho un trabajo de detección en tomas casuales, en conferencias de prensa, en manifestaciones de desaparecidos, asesinados de Córdoba, ¿no? Y de hecho hay un CD con esto y hay una devolución a los familiares años atrás, 2 o 3 años atrás, y quien aparece muy recurrentemente es Miguel Mosé. Y acá, por supuesto, junto a Obregón Cano, para hacer este trabajo audiovisual nosotros hemos trabajado con muchísimas horas de grabación, y creo que acá sale, cuando él está hablando, dando conferencia de prensa el día que gana la segunda vuelta, pero está en muchísimas otras circunstancias, ¿no? Nos vamos a ocupar ahora de lo que fue la visita del presidente cubano Dorticós, ¿no? Que fue un acto muy importante aquí en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo llega Dorticós a terminar con su presencia aquí en la ciudad de Córdoba? Eso me lo cuenta Ricardo Obregón. Él asume el 25 de mayo y Dorticós viene el 29 de mayo, fecha aniversario del Cordobazo, porque empezó 4 días después de la asunción. Y don Ricardo dice que un día suena el teléfono en la Casa de Gobierno y que lo llamaban desde el Gobierno Nacional para decirle que le estaban enviando a Dorticós en avión y que no estaba preparado para eso. Y entonces moviliza, digamos, toda la logística, la infraestructura que hace falta. Y ya vamos a ver en el tape, pero es impresionante la concentración popular. Y hay una cosa que me parece que en el recorte que hemos hecho en esta oportunidad no se ve, y es que tanto Dorticós como Obregón Cano atraviesan la multitud para llegar al palco. Es decir, Dorticós llega, pero Obregón no puede llegar. Porque yo le pregunté, he visto muchas fotos donde están en el palco Tosco, está Atilio, está Dorticós, y a usted no lo he visto, que dice, no me dejaron llegar. Tal vez en la historia de las concentraciones, de las movilizaciones populares en Córdoba, esa sea una de las más emblemáticas, porque, bueno, se puede ver en el registro fílmico que es una muchedumbre en estado de comunión, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, pero la vamos a responder después del tape. Pero digo, la presencia de Dorticós, Cuba, socialismo, aquí en Córdoba, con Obregón Cano y algunas canciones que escuchábamos que cantaba la multitud en un momento que hacía referencia a la patria socialista, ¿puede haber también actuado justamente para que comiencen a moverse algunos sectores de la derecha peronista a partir de este hecho puntual? ¿Lo respondemos después? Lo respondemos después. Ahora vemos lo que pasaba entonces con la visita del presidente Dorticós aquí a Córdoba. Acaba de llegar al aeropuerto de Pajas Blancas el avión Patagonia, Argentina, que conduce desde Buenos Aires al presidente de la República de Cuba, doctor Osvaldo Dorticós. La presencia del presidente cubano quiso resaltar, poner de relieve lo que significaba incluso para ellos la existencia del gobierno provincial, que tenía características muy importantes y que podían definir algunos de los aspectos que iban a caracterizar al gobierno de Cámpora, bueno, que lamentablemente terminó muy pronto.
hasta ese momento en Argentina, digamos, las discrepancias fundamentales habían sido peronismo, antiperonismo, pueblo, antipueblo, oligarquía, pueblo. En esos momentos empieza a configurarse una situación tal en el cual, digamos, esas antinomias empiezan a disolverse en el seno del propio peronismo. De tal modo que fue muy significativo para las corrientes más progresistas del peronismo y de sus aliados inmediatos la realización de ese acto y la presencia de una simbología sumamente fuerte como fue la de Dorticós. Trabajadores, estudiantes, jóvenes de Córdoba, en realidad tengo una suerte, no tengo padecimientos cardíacos. De lo contrario, era difícil resistir emociones tan intensas como la de este momento. Argentina había decidido retomar las relaciones con Cuba. En ese momento, quizás un poquito después, se rompe el bloqueo, es el primer país que rompe el bloqueo con una gran importación de automóviles que aún se ven en la ciudad de La Habana. Deseo en primer lugar transmitir un saludo revolucionario y fervoroso del pueblo de Cuba, de los obreros de mi patria, de los estudiantes cubanos, de la juventud obrera y campesina de mi país, al pueblo de Córdoba. Rendir aquí nuestro homenaje cálido a aquel gesto que fue el cordobazo que todos sentimos en nuestros corazones cuando tuvimos la información de su ocurrencia en nuestra isla. En este momento, la profunda emoción que me embarga, que el pueblo de Córdoba y los trabajadores y estudiantes, que el pueblo todo pueda conmemorar esta fecha histórica para todos los cordobeses, tan cara y tan valiosa, que señaló el 29 de mayo de 1969, cuando derrocamos con una pegada al primer dictador de la mal llamada Revolución Argentina. Atilio López es el rostro negro de la América profunda, de la América indiana. ¿Qué le trajo? Le trajo la popularidad, le trajo el sabor cordobés, le trajo hasta un poco el romanticismo que precedía siempre las reuniones y la alegría que tenía Atilio López antes que cayera abatido bajo 120 y pico de balas originadas en la derecha, en la AAA o lo que se le quiera llamar. Cosa que nunca se investigó, nunca cayó nadie y nunca se supo quiénes fueron. Sí se puede determinar de dónde fueron, de dónde partieron. Está todo dentro de un contexto histórico muy lindo, muy vivido, muy efervescente, donde no hubo diferencias en el acto donde estuvo Dorticós, no hubo diferencia entre peronistas, no peronistas, más socialistas o menos socialistas. Fue todo el pueblo de Córdoba que acudió y fue un acto hermoso. Se hace en su arribo al lugar el gobernador de la provincia, el doctor Ricardo Obregón Cano, y el vicegobernador, señor Atilio López. Donde surgía el cordobazo, que monolíticamente unido todo el movimiento obrero. Vamos a reestructurar la conducción de la CGT y tengan ustedes la más absoluta seguridad que al estar totalmente unificado el movimiento obrero en esa conducción que se va a desplazar en las próximas horas. Es por ello, compañeros, para que quede perfectamente claro, o si hay algún malentendido, yo, que hace pocas horas he tenido el gran privilegio y la inmensa satisfacción de estar con nuestro líder, nuestro jefe, donde le
Bueno, cuántas cosas para apuntar, pero nos quedó pendiente una pregunta en relación a lo que fue la presencia de Dorticós, presidente de Cuba, en ese acto, con Obregón Cano, con Atilio López, y cómo esto puede haber impactado en algunas bases de la derecha peronista de esa época. Sí, yo creo que indudablemente tiene que haber generado un resquemor muy fuerte, pero no era contra natura respecto de toda una narrativa que estaba a la base del gobierno de Obregón, que tuvo en el centro siempre una perspectiva continental. A mi modo de ver, toda la actual experiencia latinoamericana, que quizás desde el punto de vista de la integración continental es la más intensa de toda su historia, con sus idas y vueltas, con sus problemas, con sus dificultades, me parece que encuentra en el año 73 y en los textos y en los discursos de Obregón, sobre todo, un antecedente fundamental. Me parece que hay que hacer un puente con eso que sucedió en el año 73. Era ejercía un influjo muy poderoso en la experiencia chilena. Estamos en el año 73, que es el año del golpe. Fíjate que los tapes que estamos viendo son de mayo del 73, de junio del 73. Ya vamos a ver que el discurso de Edan Funes, de Obregón Cano, es un discurso que él está pronunciando el 11 de septiembre del año 73. Es decir, en el exacto momento que Salvador Allende estaba siendo derrocado. Y a mí me parece que hay muchísimos cruces entre que se pueden hacer entre la figura de Obregón y de Salvador Allende. En general, la idea de un socialismo democrático me parece que es común a ambos. La confianza en transformaciones institucionales creo que es común a ambos. Y tienen otra cosa trágicamente común, que es precisamente que van a ser depuestos por personas que ellos mismos ponen, ¿no? Porque Salvador Allende, digamos, es bombardeado y es muerto, parece que se ha suicidado. Y cuando está en la Casa de la Moneda en sus últimas horas, él dice, ¿qué le estarán haciendo al pobre Augusto? Claro. ¿No? Es decir, que lo estaba bombardeando, pero él contaba con la fidelidad de Pinochet y no sabe, digamos, que es Pinochet. Exactamente. ¿No? Es el caso de Obregón, por supuesto, que ya sabe que Navarro, desde febrero mismo, desde antes, por eso él decide su relevamiento el mismo día que le hace la sonada, pero es un hombre puesto por la juventud, precisamente, y con la venia, con la connivencia, por supuesto, de Obregón Cano. Y bueno, me parece que esta confluencia de cosas que tiene que ver con una perspectiva latinoamericana, latinoamericanista, en orden a una liberación continental, estaba muy presente en Córdoba, y es por eso que la visita de Dorticós se inscribe en ese contexto de cosas, ¿no? Veíamos también un acto de homenaje a Perón con un discurso de Atilio López haciendo referencia a Perón, ya estaba próximo el regreso, y iba perdiendo peso también la figura de Cámpora, ¿no? Exactamente. ¿Esto puede ir acompañando lo que fue pasando en Córdoba con la situación de Obregón Cano? Yo no sabría responderte. El discurso de Atilio, que es conmovedor ver retrospectivamente a la luz, digamos, de su trágica muerte, su trágico asesinato, ver esos discursos, porque él dice que viene de hablar con Perón y que Perón le ha prometido que va a estar con los trabajadores de Córdoba próximamente. Estamos en julio, ¿no? Perón, me parece que las elecciones son en septiembre. Ya estaba decidido, por supuesto, el traspaso del poder de Cámpora a Perón, y probablemente los signos que daba Perón ya en ese momento permitían presumir que efectivamente la cosa iba a ir para otro lado. La presencia de López Rega era muy fuerte, era fortísimo. De hecho, López Rega es uno de los principales sostenes del Navarrazo. Hay algo que, hablando con Obregón Cano, él exculpa a Perón de todos esos episodios, diciendo que ya no estaba, digamos, muy en sus cabales. Claro, que era, no pasaba un momento de salud muy complicado. Muy complicado, y él adjudica todo a... La justificación que muchas veces se ha dado desde algún sector del peronismo. Tenemos que hacer una pausa, Diego. A la vuelta ya nos ocupamos de las tensiones que afloraban aquí en Córdoba, y hay un archivo muy importante para repasar un congreso allí en Valle Hermoso con testimonios de Lorenzo Miguel, de Ricardo Otero y del propio Obregón Cano que no se pueden perder. Hacemos una pausa, ya volvemos.